El vodka es limpio, es puro, es la base de un sinfín de cócteles que seguro conocemos. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado qué hay detrás de esa apariencia tan cristalina? Pues el vodka esconde una biografía secreta, una historia llena de rivalidades, de alquimia en monasterios y de una revolución tecnológica que lo cambió todo. Acompáñenme, que vamos a destapar juntos la verdadera historia de esta bebida icónica. Y todo empieza con su nombre, vodka. Viene a ser, literalmente, agüita. Suena casi tierno, ¿verdad? Una palabra humilde, cariñosa, para uno de los destilados más potentes que existen. Y esa dualidad, esa contradicción entre el nombre y la realidad, es la clave para entender toda su historia. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es que esta simple agüita pasó de ser un remedio de pueblo a un fenómeno global? Para encontrar la respuesta, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a una época de alambiques de cobre y secretos bien guardados en los monasterios. Bueno, nuestro primer capítulo nos lleva a sus orígenes más remotos. Y aquí es donde descubrimos que, mucho antes de ser una bebida para celebrar, el vodka tenía un propósito y una identidad completamente diferentes. Así como lo oyen, antes de estar en las fiestas, estaba en la botica. Al principio se le conocía como agua vitae, o sea, agua de vida. No se tomaba por placer, sino que era un elixir medicinal que se usaba en la Europa del Este medieval para tratar de todo un poco. Era, digamos, un tónico para el cuerpo y el espíritu. Y aquí es donde la trama se complica. En cuanto esta agua de vida empezó a ganar fama, ¡pum!, estalló la batalla por la paternidad. Una rivalidad súper intensa entre Polonia y Rusia que, créanme, define el orgullo nacional de ambos países hasta el día de hoy. A ver, los argumentos son fascinantes. Por un lado, Polonia saca los papeles y muestra la evidencia escrita más antigua. La palabra vodka aparece en unos documentos de un tribunal de 1405. Rusia, por su parte, se apoya en una leyenda increíble, la del monje Isidoro, que supuestamente creó la primera receta en el mismísimo Kremlin de Moscú por ahí de 1430. Es una disputa histórica sin un ganador claro. Pero, bueno, más allá de quién lo inventó, la clave para entender su evolución está en la tecnología. Para entender el vodka de hoy, primero tenemos que conocer cómo era el original, una bebida que la verdad apenas reconoceríamos. Se le llamaba Chlebnoi vino, que se traduce como vino de pen, y ese nombre ya nos da una pista enorme de cómo era. Olvídense de lo que conocen. Era un destilado rústico con una personalidad muy fuerte, que sabía al grano del que venía, ya fuera centeno o trigo. Estaba lleno de lo que hoy llamaríamos impurezas, pero que en ese entonces eran simplemente su carácter. El proceso se hacía en estos alambiques de cobre, muy parecidos a los que todavía se usan para el whisky. El sistema era bastante directo. Fermentabas el grano, calentabas todo y condensabas el vapor. El resultado, un alcohol de no muy alta graduación que inevitablemente arrastraba muchísimos sabores del grano. Tenía tanto sabor que para suavizarlo era común agregarle hierbas y especias. Pero todo esto, toda esta historia del vino de pan, estaba a punto de cambiar para siempre. En el siglo XIX llegó una revolución tecnológica que transformó por completo su identidad, llevándolo hacia una obsesión: la pureza absoluta. Más del 95%. Este número lo cambió todo. Es el nivel de pureza alcohólica que se pudo alcanzar con la nueva tecnología. Fue un salto cuántico, un cambio brutal desde el viejo alambique. El gran invento responsable fue la columna de destilación continua. Imagínense como un edificio. El vapor alcohólico sube y en cada piso, en cada nivel, se va purificando más y más, dejando atrás todo lo que no es alcohol. Al llegar a la cima, lo que se extrae es un alcohol casi puro. Fue la ciencia revolucionando por completo el arte de destilar. Pero faltaba un paso más para llegar al vodka que conocemos. El toque final, el filtrado con carbón activado. Este proceso fue como pasarle un borrador, eliminando las últimas impurezas y cualquier rastro de sabor. El resultado, el espíritu neutro, sin olor y sin color, que es el estándar hoy en día. Y ahora vamos a desmentir uno de los mitos más famosos en el mundo de las bebidas: la historia detrás de ese estándar del 40% de alcohol que vemos en todas las botellas. La leyenda es fantástica. La verdad, se dice que el gran Dmitri Mendeleev, sí, el genio que creó la tabla periódica, usó su conocimiento científico para decretar que 40% era la mezcla perfecta entre agua y alcohol para el mejor sabor posible. Suena bien, ¿no? Muy científico. Pues es totalmente falso. La ciencia y la tabla periódica no tuvieron absolutamente nada que ver aquí.
La verdad es mucho más pragmática y, si les soy sincero, bastante más aburrida. Miren, la verdad es que la razón del 40% no fue científica, sino fiscal, pura y simple burocracia. Se estableció como un número redondo, conveniente, que le facilitaba muchísimo al gobierno ruso calcular y cobrar los impuestos sobre el alcohol. Una decisión administrativa, no una búsqueda del sabor perfecto. Y así, la biografía del vodka es una de transformación total. Nació como una medicina, evolucionó una bebida rústica y llena de carácter, y finalmente, gracias a la tecnología, se reinventó como un símbolo de pureza, casi de laboratorio. Y todo este viaje nos deja con una pregunta fundamental. En esa búsqueda incansable de la pureza absoluta, al despojarlo de todo rastro de su origen, de su grano, ¿el vodka moderno perdió algo en el camino? ¿Se extravió el alma de aquel vino de pan? La respuesta quizás está en el fondo de cada copa.